Estamos en el Congreso Internacional Informalidad, Innovación y Emprendimiento y me encuentro con el padre Diego Jaramillo Cuartas, nuestro presidente del Minuto de Dios. Estamos hablando de informalidad, estamos hablando de emprendimiento, pero sobre todo de innovación. Y el Minuto de Dios, en sus más de 65 años de creación, ha sido esa organización innovadora que siempre ha sabido entender, leer las necesidades del país y que hoy en este Congreso nos trae esa experiencia como algo ejemplar, padre, y en manos de usted también lo estuvo. ¿Cómo podemos resumir eso que estoy diciendo, padre Diego Jaramillo? Creo que el mejor resumen lo hizo la doctora María Teresa Génico. Ella escribió un libro sobre innovación en el Minuto de Dios y ahí recorriendo los años, la memoria histórica, entonces fue diciendo algunas de las realizaciones de innovación que había tenido el padre Rafael y del cual fue impregnando su obra. Por ejemplo, haber comenzado a hablar en un minuto, un programa de un minuto sobre Dios y un programa que ha sido pues ya con largos años de vida. En televisión, 67 años y medio desde el 10 de enero de 1955, cuando fue la primera emisión, pero antes había habido varios años de emisión de ese programa por radio, de manera que eso fue una innovación. Luego, cómo a través de ese programa comenzó a motivar a la gente en el amor al prójimo, y ese amor al prójimo se fue materializando primero en mercados o en dinero para cuotas iniciales de casas, pero después en la construcción de vivienda, en la constitución de un barrio, no solo el de barrio de Bogotá, sino también en otras ciudades del país. De manera que ese fue, y de ese barrio fue dotándose de todo lo que no se esperaba propiamente de un barrio popular, porque fue un barrio que tuvo desde el principio su colegio, y ese colegio con el tiempo llegó a ser la base de una futura universidad, de manera que también hubo teatro de cine, hubo grupos de teatro, hubo incursión ahora sobre todo con la parte técnica, entonces con la virtualidad ha sido bien importante también el camino que se está recorriendo. Pero aquí también, además del teatro, un museo, que no se esperaba que hubiera un museo de arte en un barrio popular. Y no solo fue recogiendo algunas donaciones antiguas, sino que cuando le pusieron dificultades al padre, hacemos un museo de arte contemporáneo y pedimos a los nuevos pintores que nos vayan dando sus obras. Y por eso aquí en el museo desde el principio tuvimos la presencia de pintores como el maestro Botero, como Grau, como Nierman de México, etc. De manera que eso fue otra innovación importante, la universidad y el museo. Siempre pensando en los más necesitados, siempre pensando en los pobres, y eso es lo que construye Colombia y eso es lo que también ha reconocido el Minuto de Dios en estos 67 años, pero que también hace crecer el país. En los pobres sí se ha pensado siempre, pero no únicamente en los que carecen de dinero, en los que carecen de cultura, en los que no tienen a Dios, en los que están soñando con realizar su vida de otras maneras, pero las circunstancias materiales o económicas les impiden dar esos pasos adelante. De manera que eso ha sido, creo, ojalá que lo siga siendo el Minuto de Dios, una entidad amiga que acoge personas que quieren realizar los sueños y les ayuda a dar de llegar a un futuro promisorio. En este Congreso Internacional de Informalidad, Innovación y Emprendimiento hemos encontrado diferentes oportunidades, diferentes alternativas para poder trabajar con esos grupos de interés. Uno de ellos, ventas ambulantes, otros también tiene que ver con el tema de la academia. Todo esto se ha ido pensando en un congreso como este, el Congreso Internacional de Informalidad, Innovación y Emprendimiento. El Minuto de Dios también tiene una serie de programas muy interesantes frente a temas de informalidad, el tema de micronegocios, Minuto de Dios. ¿Qué nos puede decir al respecto, padre Diego Jaramillo? Pues yo pienso que son como dependencias o más bien manifestaciones de las grandes inquietudes que tiene el hombre. El hombre no solo al nacer
tiene que ir creciendo y tener buena salud, sino ser acogido en un buen hogar, tener el vestido, pero luego entonces ir adquiriendo una formación conveniente en la parte académica que le permita tener herramientas para situarse en la sociedad y más tarde en el trabajo de la vida. De manera que a todo eso ha ido de una u otra manera respondiendo el minuto, primero con la vivienda, luego con la educación, luego dando trabajo a mucha gente que lo buscaba, luego también abriendo posibilidades de progreso de muchas maneras, creando cooperativas como lo se hizo desde el principio, arreglando calles y creando jardines para dar también esa apertura al cultivo de la naturaleza, a la belleza del ambiente y también al respeto a la tierra. Y eso le iba a preguntar, en estos días lo hemos visto en el programa, en el Minuto de Dios de las 7 de la noche, haciendo el llamado a sembrar árboles, a crear bosques, Minuto de Dios lo llama. Es una alternativa también porque en algún momento hemos descubierto que es importante el cuidado del medio ambiente a partir de la encíclica del Papa Francisco, el Laudato Si, y obviamente es el único planeta que tenemos, el planeta Tierra. Sí, yo creo que pues desde el principio ha habido la posibilidad de tener aquí en el Minuto de Dios árboles, pero claro que no era la prioridad. El Papa nos ayudó y la lectura de la Biblia nos ayudó a abrir la vista, a abrir los ojos en esa dirección y por eso se estaba haciendo la invitación a campañas de reforestación, a abrir lo que llamamos viveros Minuto de Dios, a formar aquí en el Minuto de Dios el Club del Árbol, a inquietarnos al respecto. En estos días pienso sacar un folletico sobre el árbol de vida que ya había invitado hace bastantes años, pero que voy a poner más al día y a sacar la segunda edición, porque lo que queremos es eso también. Uno de nuestros proyectos es enriquecer a la naturaleza, favorecer la biodiversidad, crear trabajo para la gente, pero también aportar a la salud de la gente en general, porque los árboles, por una parte, absorben mucho del carbono que hay en la atmósfera y entonces el aire va siendo más limpio para la respiración, va trayendo menos endemias, menos dificultades físicas y corporales para los habitantes, va purificando también el agua y entonces con el agua más limpia pues tenemos más posibilidades de un cuerpo saludable. De manera que ojalá podamos en todos esos campos y además de la belleza que traen, por ejemplo, las flores y la biodiversidad animal que favorece. La semana que viene es la Semana Muticiana y usted es el presidente de la Comisión Mutis para Colombia y vamos a tener una serie de actividades. Ya para finalizar, haga esa invitación a que estén muy pendientes de Uniminuto Radio, que vamos a estar haciendo esa cobertura de esa importante Semana Muticiana para el Minuto de Dios y para usted, que es el presidente de esta comisión en Colombia. Sí, a todos los amigos del Minuto de Dios quiero mencionarles lo que es la memoria del sabio, médico y sacerdote español José Celestino Mutis, quien nació en Cádiz en 1732 y murió en Bogotá en septiembre de 1808. Mutis fue médico y vino como tal a la Nueva Granada, fue médico del virrey Espeleta, primero del virrey Mesía de la Cerda, después de los virreyes que lo sucedieron, sobre todo Espeleta y Caballero y Góngora, y luego entonces formó una playa de varones ilustres como Francisco José de Caldas, como Francisco Antonio Sea, como Eloy Valenzuela, como Antonio Nariño de una manera no muy cercana pero sí indirecta e importante, como Félix Restrepo, y entonces con todos ellos pues legó, se vinculó indirectamente a la independencia del país. Tal vez él no lo hubiera querido nunca porque era un buen español, pero falleció 2 años antes del grito de la independencia y entonces no tuvo para él lo que hubiera sido un dolor, pero también que fue un compromiso en el cual ayudó, porque ayudó a formar una cantidad importante de hombres intelectuales. Queremos mantener ese espíritu muticiano aquí en Colombia, queremos que las universidades
trabajen no solo las ciencias de la naturaleza, sino que se sensibilicen como lo hizo Mutis, que además de ser médico y ser botánico y ser sacerdote y ser matemático y hablar latín y expresarse en él, es decir, tenía todos los títulos del caso para llegar a sobresalir en la sociedad, y creo que ese fue un gran ejemplo que nos legó. Pues con usted siempre se aprende. La Semana Muticiana del 6 al 11 de septiembre de este año, de 2022, que vamos a estar haciendo actividades en el Teatro Minuto, en la Universidad Minuto de Dios, en el Jardín Botánico, en el Agroparque Sabio Mutis y en la Universidad del Rosario. Y también en la de América y también en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, que en Bogotá organizó el padre Pérez Arbeláez. Me encantaría tener su memoria, padre. Un gusto siempre tenerlo en Uniminuto Radio y pues bueno, muchos éxitos en estas labores que vienen esta semana muticiana, la semana del 6 al 11 de septiembre. Padre, muchísimas gracias como siempre. Que Dios te bendiga y que si quieres tener buena memoria, trata de estudiar y aprender. Eso hacemos todos los días acá en el Minuto de Dios. Muchas gracias, padre.